Buenos días familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy bien contento de poder estar un domingo más con todos ustedes y compartir este mensaje en el cual estamos continuando la serie Contracultura, en la que hemos estado estudiando muchos pasajes que representan las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Yo quiero que hoy podamos tomar a nuestra familia, reunirnos ahí y vamos a orar en este día por la palabra del Señor. Así que yo quiero que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias Señor, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por cada persona que ha dispuesto su corazón y su tiempo para conectarse hoy, para escuchar más de ti, para conocerte más. Padre, gracias por todas estas familias que han permanecido juntas, Señor, y sobre todo buscándote en medio de estos momentos, Señor Jesús. Hoy te damos gracias, Padre, porque sabemos que en cada hogar tu presencia está, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes en la palabra, que nos permitas comprender el mensaje, pero sobre todo que nos ayudes a que este mensaje dé fruto en nuestras vidas al 100%. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo quiero que me puedas acompañar hoy y si tienes tu Biblia, tómala, y si no la tienes por ahí, búscala, manda a alguien de tu familia que la busque para que podamos hoy leer todos juntos. Bueno, a lo largo de esta serie hemos estado estudiando diferentes enseñanzas de Cristo, diferentes enseñanzas de Jesús, en las cuales ya estuvimos viendo acerca de cómo Cristo nos redefine el éxito, cómo Cristo también redefine la forma en la que podemos impactar a las personas, impactar el mundo. Y hoy quiero hablar un tema bien importante y que también es un tema central de toda la palabra, de toda la Biblia, que es acerca de Cristo, el cumplimiento de la ley. Cristo, nuestra justicia. Vamos a estar hablando hoy acerca de cómo Cristo también, en medio del Sermón del Monte, comienza a dar una descripción o definición diferente de lo que el mundo entendía por justicia. Así que yo quiero que podamos estar bien atentos el día de hoy, podamos reflexionar mucho en lo que Cristo nos enseña a través de su palabra. ¿Sabes? Ayer escuchaba una frase de un rabino judío que decía que la historia del cristianismo se resume en los cristianos tratando de ignorar las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. O sea, básicamente este rabino estaba diciendo o haciendo una crítica a los cristianos, diciendo que toda la historia cristiana se ha tratado de personas que han ignorado completamente las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Y como hemos dicho, estas enseñanzas, si las ponemos en práctica, si empezamos a vivir en ellas, vamos a poder de esa manera reflejar al mundo a Jesús, reflejar el carácter de Cristo. El mundo no necesita personas religiosas, el mundo no necesita personas que tratan de ser buenas personas, el mundo necesita de Jesús. Y si podemos empezar a estudiar y poner en práctica las enseñanzas de Cristo para nuestra vida, podremos reflejar a ese Jesús que todo el mundo necesita. Así que es de central importancia conocer a Cristo, obedecerlo y poder reflejarlo a Él. Bueno, hoy vamos a estar hablando entonces acerca de Cristo, enseñándonos sobre la justicia, enseñando acerca de cómo Él es el cumplimiento de la ley. Y si tal vez eres un poco más nuevo en medio de todo, de tu caminar con Dios, tal vez escuchar mucho la ley, no tengas tan claro a qué se refiere, pero bueno, en nuestra Biblia tenemos algo una división que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento encontramos lo que los judíos llamaban la ley, o lo que la palabra llama la ley, y esta ley era un conjunto de reglas, bueno, en general es los primeros 5 libros de la Biblia, pero que básicamente explican el conjunto de reglas bajo las cuales se regía el pueblo de Israel. Eran más de 300 reglas y las cuales comenzaron con lo que conocemos como los 10 mandamientos, pero posteriormente se fueron añadiendo más y más reglas hasta ser más de 300. El Antiguo Testamento normalmente la gente lo llama como la ley y los profetas. La ley siendo los primeros 5 libros y después los profetas tomando muchos más libros de la Biblia. Pero bueno, básicamente cuando estamos hablando de la ley, estamos hablando acerca de todo el Antiguo Testamento, todo lo que habla el Antiguo Testamento. Entonces, bueno, tomando en cuenta esto, debemos entender que entonces la forma en la que el pueblo de Israel se relacionaba con Dios era a través de la ley. Ellos entendían que la forma en la cual debían tener una relación con Dios
era basado en qué tan obedientes eran ellos a las leyes que encontraban en el Antiguo Testamento, las leyes que ellos tenían guardadas como la palabra de Dios. Y sabes, en ocasiones también nosotros interpretamos como que nuestra relación con Dios se basara únicamente en un conjunto de leyes. A veces interpretamos nuestra relación con Dios como únicamente lo que sí puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y llegamos incluso a medir qué tan bien estoy en mi relación con Dios por cuánto estoy haciendo lo que debo hacer, cuánto no estoy haciendo lo que no debo hacer y cuánto estoy caminando muy fuera de eso. Pero Cristo en este pasaje nos quiere ampliar mucho más nuestra mente en qué es la ley, qué es la justicia y cómo relacionarnos con Dios, cómo relacionarnos con ese Dios de justicia. Y miren, cuando hablábamos de la ley en el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús, habían dos vertientes principales, dos formas principales de cómo el pueblo de Israel interpretaba la ley. Estaban aquellos que eran como los laxos o minimalistas, si quisiéramos decir, en la interpretación de la ley, y estaban aquellos que eran los radicales o legalistas en cómo interpretaban la ley. E Israel estaba de esa manera entonces con un grupo de personas que eran muy laxos en su interpretación de la ley, es decir, decían, ok, la ley es muy estricta, pero bueno, Dios lo que le importa es que yo me esfuerce, sé que no soy perfecto, pero en el fondo soy una buena persona, no importa que de repente tenga ciertas equivocaciones. Esa era la interpretación laxa de la ley. Pero había una interpretación también radical. Y los radicales buscaban cumplir con exactitud cada una de las leyes. Incluso buscaron formas prácticas de cómo poder vivir todos los días de acuerdo a las leyes de Dios. Y grupos principales de estas interpretaciones legalistas o interpretaciones extremistas en la ley eran los fariseos o maestros de la ley, los cuales eran reconocidos en ese tiempo como la gente más devota a Dios y más devota a la ley. Buscaban estudiar las escrituras todos los días, se la aprendían de memoria, buscaban cumplir con cada uno de los sacrificios, las ofrendas, las leyes, todo lo que la Biblia hablaba, ellos buscaban de manera bien estricta cumplirlo en su vida. Y empiezo a decir esto porque cuando la gente del pueblo de Israel empezó a ver a Jesús, la mayoría de los maestros de aquel momento pensaban que Jesús estaba más de parte de los laxos o los minimalistas en cuanto a la ley que de aquellos que la cumplían con más precisión y más exactitud. Y esto lo vemos porque hemos visto, hay muchos pasajes en los cuales vemos que como Jesús tenía una relación con pecadores y buscaba pasar tiempo con ellos, porque como Jesús, sus discípulos eran gente que eran recaudadores de impuestos, que eran publicanos, eran pescadores. Entonces la gente normalmente interpretaba que Cristo era más laxo en la ley, ya que tenía una gran relación con gente que vivía completamente de forma contraria a la ley. Y eso era parte en sí de por qué los fariseos y los maestros de la ley, que eran como la gente más estricta en aquel momento, tenían cierto rechazo con Jesús, porque pensaban que Jesús era un falso maestro que buscaba llevar a las personas a salirse de la ley y vivir de una manera más laxa con el pecado. Esa era la forma en la que ellos creían que Jesús estaba enseñando y por eso tenían como cierta contienda con él. Pero Jesús en el Sermón del Monte empieza a decir, y quiero que puedas ir rápido a Mateo 5:17 para que podamos leer este pasaje. Mateo 5:17, y en este pasaje Jesús comienza diciendo: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. Dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño del reino de los cielos. Porque el que practique y enseñe será considerado grande
en el reino de los cielos. Porque les digo, ustedes no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Miren, en este pasaje, yo estoy seguro que cuando Cristo empezó a decir, no piensen que he venido a anular la ley, sino a darle cumplimiento, y cualquiera que infrinja uno solo de estos mandamientos no entrará en el reino de los cielos, probablemente en ese momento todos los laxos conforme a la ley que seguían a Jesús se espantaron por un momento. Y yo creo que también en ese punto los fariseos y los maestros de la ley estaban diciendo, wow, por fin Jesús está enseñando algo bueno, por fin Jesús está enseñando algo correcto, ahora sí le está dando duro a esos pecadores. Pero después Jesús termina diciendo, pero les digo a ustedes que no van a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia superen a la de los fariseos y los maestros de la ley. Es decir, Jesús primero está diciendo, los laxos no van a entrar en el reino de los cielos porque no están cumpliendo la ley, están violando sus mandamientos. Pero termina diciendo también, pero tampoco los fariseos ni los maestros de la ley, que se creen muy estrictos en su cumplimiento, tampoco han llegado a tener el nivel de justicia necesario para entrar en el reino de los cielos. Jesús en este pasaje está diciendo, la clase de justicia que nos lleva a la salvación, la clase de justicia que nos permite entrar en el reino de Dios y tener una relación con Dios, no es la justicia laxa, la que dice, no soy perfecto, pero Dios sabe que tengo buenas intenciones. No, porque dice Jesús, si violas uno solo de los mandamientos, no entrarás en el reino de los cielos. Pero Jesús también dijo, pero tampoco la justicia de los fariseos, aquella que era devota y estricta en buscar cumplir, en esforzarse, en cumplir con todas las reglas y ordenanzas, dice Jesús, esa clase de justicia tampoco es la que les permitirá entrar en el reino de los cielos. Jesús dijo, no soy ni de los laxos ni de los legalistas. La justicia del reino de Dios es algo completamente distinto a estas dos interpretaciones que el pueblo de Israel tenía. Así que Jesús nos quiere llevar a un nivel de justicia superior, a un nivel de justicia diferente a la que el pueblo de Dios estaba buscando. Y sabes, yo creo que es bien importante porque todos nosotros naturalmente, creamos o no, nos inclinamos hacia alguna de estas interpretaciones de la justicia. Hay gente que se vuelve de la interpretación laxa y que dice, bueno, yo sé que no soy perfecto, sé que tengo equivocaciones, pero Dios sabe que en el fondo yo lo quiero, que soy una buena persona, no le hago daño a nadie. Hay personas que son mucho peores que yo, entonces Dios debe entender que yo me esfuerzo, que hago mi mejor intento con Él y por eso Dios debe agradarse conmigo. Pero Jesús dijo, eso no es así. Si violas uno solo de los mandamientos, tu injusticia no te permite entrar en el reino de los cielos. Y hay gente que también se vuelve del lado religioso que dice, bueno, yo oro todos los días, ayuno, ayudo a los necesitados, leo la palabra, asisto a la iglesia, sirvo, hago tantas cosas en mi devoción por Dios que Dios debe fijarse en todo mi esfuerzo y tener favor conmigo por todo lo que hago. Tampoco es así. Jesús dijo, esa clase de justicia de los fariseos tampoco es suficiente para entrar en el reino de los cielos. ¿Sabes? Jesús quería a partir de este momento mostrarnos que somos más pecadores de lo que creemos. Y dile al que está junto a ti ahí en tu casa, dile, eres más pecador de lo que crees. Tal vez en este momento Jesús empieza a enseñar y a hablar desde esta perspectiva, y lo que buscaba fuertemente era confrontar esa interpretación que la gente sentía de autojusticia. La gente se sentía justa y Jesús lo que estaba queriendo en ese momento demostrar es que no somos justos, sino que más bien somos más pecadores de lo que creemos. El laxo decía, ok, no soy perfecto, pero en el fondo soy una buena persona. Pero Jesús estaba a punto de demostrarle que en el fondo más bien estaba mucho peor,
de lo que se veía externamente. Y el fariseo también creía que él era justo porque se esforzaba y cumplía cada uno de los mandamientos de la ley, pero Jesús estaba a punto de demostrarle que eso también era falso, porque su corazón estaba completamente desviado del Señor. Entonces Jesús se nos da a partir de ahí 6 ejemplos de cómo él interpreta la ley, de cómo él interpreta las escrituras del Antiguo Testamento, y nos empieza a mostrar a través de eso que somos más pecadores de lo que creemos. Nuevamente, dile al que está junto, eres más pecador de lo que crees. 6 ejemplos, quiero compartirlos rápidamente. Seguimos en Mateo 5. Y en Mateo 5:21 encontramos el primer ejemplo, y Jesús habla acerca del homicidio. Jesús empieza diciendo: ustedes han oído que se le dijo a sus antepasados, no mates. Todos recordemos que en los 10 mandamientos hay un mandamiento que decía, no matarás. Y la gente, los fariseos decían, wow, claro, yo estoy cumpliendo ese mandamiento porque no he matado a nadie. Probablemente tú también en tu casa digas, yo nunca he matado a nadie, yo estoy cumpliendo ese mandamiento. Pero Jesús empieza a decir, pero yo les digo, cualquiera que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. O sea, Jesús estaba diciendo, para mí, el insultar a tu hermano, el hablar mal de él, el enojarte con tu hermano, es lo mismo que matar. Porque aunque matar es un acto externo, el insultar, el enojarnos con otro, el desearle mal, proviene del mismo corazón contaminado que produce el homicidio. Ese también es el mismo corazón que produce el enojo, que produce la contienda, que produce el insulto. Así que Jesús está diciendo, para mí, haber insultado a alguien es lo mismo que haber matado a alguien. Así que yo no sé ahí, si tal vez tú puedas decir, bueno, yo nunca he matado a alguien, pero ¿a cuánta gente he insultado? ¿Con cuánta gente me he enojado? Para Cristo, eso es lo mismo que haber asesinado a alguien. Jesús está diciendo y dice, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí en el altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. O sea, Cristo le estaba diciendo, los fariseos se jactaban por las ofrendas que le daban a Dios, por los sacrificios, pero Cristo le estaba diciendo, a Dios no le importa en nada tus ofrendas, tus actos religiosos, que vayas y adores por horas en una reunión con la iglesia, si al mismo tiempo antes estás enojado y estás peleado con uno de tus hermanos. Jesús dice, en nada te sirven todas esas acciones religiosas si primeramente no estás bien con tus hermanos, no estás reconciliado con las personas a tu alrededor. Para Cristo es igual de importante en la adoración el reconciliarnos con otros, el pedir perdón, el perdonar, que solamente llegar y presentarnos a Él y cantar, levantar nuestras manos. Él quiere que nuestra vida también esté libre de contiendas, libre de enojos, que no tengamos cuentas pendientes con las personas. Pero de todo esto estaba buscando decirle a la gente, ¿crees que cumples el mandamiento de no matar? Yo te digo, no lo estás cumpliendo, porque aún en tu corazón estás lleno de enojo, resentimiento. ¿Y cuánta gente has insultado? Eso para mí, dijo Cristo, es lo mismo que el homicidio. Jesús después empieza a decir un segundo ejemplo, el adulterio. Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Muchas personas, muchos fariseos decían, obviamente yo nunca he pecado cometiendo adulterio. Nunca he estado con una mujer diferente a mi esposa, o una mujer nunca ha estado con un hombre diferente a mi esposo. Pero Jesús dice, no pienses nada más en el acto externo. Jesús dijo, si con la mente, si con el corazón tal vez nunca diste el paso de hacer el adulterio físico, pero si alguna vez viste a otra persona, viste a otra mujer, viste a otro hombre si eres mujer, y lo deseaste, si en un momento tu pensamiento empezó como a tener ciertas ideas o ciertas visualizaciones más allá de lo que deberías, Jesús está diciendo, eso es lo mismo
que el adulterio, porque es el mismo corazón que te está llevando a esa clase de lujuria y esa clase de pensamiento de perversión sexual, que es lo mismo que al final provoca el adulterio. Tal vez creías que nunca habías adulterado, pero si alguna vez viste algún anuncio, alguna película, y en medio de eso deseaste a una persona que estaba saliendo tal vez en una escena erótica de la película, Jesús le está diciendo, eso es adulterio. Eso es lo mismo que cometer adulterio. Jesús da un tercer ejemplo y dice, se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio, pero yo les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Jesús está hablando de un tercer ejemplo acerca del divorcio, porque debemos entender que en aquel tiempo los fariseos habían tomado una interpretación bien vaga de lo que acerca del divorcio. Y quiero que entiendas algo, el divorcio jamás fue el plan de Dios. E incluso en el Antiguo Testamento, y Jesús lo explicó después, dice que Moisés les permitió divorciarse a causa de la dureza del corazón del hombre. Pero el plan de Dios jamás ha sido el divorcio. El plan de Dios siempre ha sido que una pareja, un matrimonio permanezca para siempre. Y el divorcio simplemente ha sido como una permisividad por la dureza del corazón del hombre, pero no porque ha sido parte de la voluntad de Dios. Y Jesús estaba diciendo aquí que la única forma en la ley que era verdaderamente lícita el divorcio era a causa del adulterio en medio de la pareja. El adulterio rompe el pacto matrimonial. Y el deseo de Dios es que incluso si hay una pareja que cometió adulterio, el deseo de Dios es restaurar el matrimonio. Pero si de cierta manera eso no se puede avanzar, no se puede restaurar porque una parte de las dos no está dispuesto a permitir ser tratado por Dios, Jesús dijo, bueno, en ese caso no es la voluntad de Dios, pero permitiremos que la pareja se separe. Pero Jesús empieza a dar este punto porque los fariseos habían llevado a un grado tan bajo el divorcio que incluso hay escritos hoy históricos que muestran que se enseñaba que si tu mujer te quemaba la comida, era un motivo válido para los fariseos para que tú puedas presentar una carta de divorcio. Los fariseos también aceptaban que si tú decías que tu mujer no se veía tan joven como cuando te casaste con ella, lo tomaban como un motivo válido para aceptar una carta de divorcio. O sea, quiero que entendamos. El pueblo de Israel había llevado el divorcio a un punto de degradar a la mujer, a un punto de degradar completamente el valor de la mujer. Las mujeres eran humilladas, las mujeres eran atacadas en su identidad, eran rechazadas, y después la gente ya no quería volver a tomarlas como esposas porque eran consideradas las que fueron rechazadas por otro. Pero Jesús en medio de todo esto estaba volviendo a levantar el valor de la mujer, y sobre todo lo que estaba Jesús diciendo en este punto es, lo que estaba diciendo Jesús es, el tratar mal a tu esposa, el tratar mal a tu esposo es el mismo pecado que aquel que tiene que ver con el divorcio. O sea, Jesús dijo, no es necesario ni siquiera que des el paso del divorcio para creer que estás en ese pecado. Si estás hoy en tu relación matrimonial, tratando a tu esposa, tratando a tu esposo de una manera que lo lastima, de una manera que daña su identidad, Jesús está diciendo, eso es lo mismo que el pecado del divorcio, que el pecado incluso del homicidio, porque estás lastimando e hiriendo a esa persona. Jesús nos está diciendo, somos más pecadores de lo que creemos. Un cuarto ejemplo, Jesús dijo, también han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas del Señor. Y Jesús dijo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por nada. Jesús al final dice, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Y todo esto empieza a decir porque en los 10 mandamientos hay uno que decía, no usarás el nombre de Dios en vano, o no jurarás por el nombre de Dios en vano. Y los fariseos habían tomado una interpretación tan literal que simplemente ellos decían, ok, no usé el nombre de Dios.
juré por mi abuelita, juré por mis hijos, juré por lo que sea, pero al final no cumplí. Jesús está diciendo, lo importante de esto no era nada más que no usaras el nombre de Dios. Lo importante que Dios quería mostrar en esa ley era que Él quería que fuéramos íntegros como Dios es íntegro. Cuando Dios dice que sí, Él lo hace. Cuando Dios dice que no, no lo hace. Pero ¿cuántas veces nosotros decimos sí lo voy a hacer y terminamos no haciendo, no cumpliendo nuestras promesas con Dios, no cumpliendo nuestras promesas con las personas? ¿Sabes? Mucha gente después de cometer un pecado y arrepentirse, luego dice, Señor, nunca más vuelvo a caer en este mismo error. Te lo prometo, Señor, vas a ver que ahora sí voy a dar todo de mí. Y después tal vez rompen esa promesa y regresan a los mismos errores, los mismos pecados que antes cometieron. Jesús en este punto está diciendo, no, o sea, no es nada más decir, yo nunca he jurado en nombre de Dios. Jesús está diciendo en este punto, todo lo que digas que vas a hacer, hazlo. Y todo lo que digas que no vas a hacer, no lo hagas. De otra manera estás rompiendo completamente esa ley, ese mandamiento. Jesús sigue diciendo, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Miren, en aquel momento histórico, los romanos tenían oprimido al pueblo de Israel, y un guerrero romano o un ciudadano romano podía decirle a un judío, hey, llévame mi carga, no quiero cargar, llévala tú, cárgala. Y entonces en ese momento, obviamente, muchos judíos, eso les causaba enojo, les causaba molestia, les causaba pleito. Miren, incluso había uno de los grupos radicales en su interpretación de la ley, eran los celotes. Era gente que incluso llevaban la interpretación de la ley a una violencia. Cada vez que un romano se les acercaba, ellos incluso tenían escondidas dagas para enterrarlas en las espaldas de los romanos, porque creían que de esa manera estaban siendo devotos a traer el reino de Dios, sacando, lastimando y con violencia, tratando de erradicar la opresión romana. Pero Jesús les está diciendo en este punto, si esos romanos llegan y te piden, lleva mi carga, llévala y hasta llévasela 2 veces. De una manera más práctica, Jesús está diciendo en este momento, crees que tal vez estás cumpliendo la ley, pero ¿cómo reaccionas cuando una autoridad viene y te pide algo? Por ejemplo, ¿cómo reaccionas cuando un policía te dice, aquí no te puedes estacionar, estacionate allá? Hay gente que tal vez en ese momento se enoja completamente y dice, a mí no me vas a decir qué hacer, yo me quiero estacionar aquí y aquí me estaciono. Jesús está diciendo, hey, eso es parte de mostrar todo el pecado que está todavía en tu corazón. Eso es parte de mostrar todo el resentimiento, toda la ira, todo el carácter que no tiene nada que ver conmigo. Jesús estaba diciendo que está en tu corazón. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos regaña, cuando alguien nos corrige, cuando alguien nos insulta? Jesús dice, si alguien te da una bofetada, pon la otra mejilla. Lo que estaba diciendo era, si alguien te insulta, no respondas con insulto. Quédate callado. Si alguien te empieza a criticar, ¿para qué le sigues respondiendo? Todo eso simplemente está mostrando un corazón lleno de pecado en nuestro interior. Y el último ejemplo que Jesús dice es, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga sobre malos y sobre buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes solamente aman a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? O sea, Jesús está diciendo, amar a nuestro prójimo no es nada más amar a las personas que nos caen bien. Es amar también a las personas que hablan mal de nosotros, a las personas que nos han lastimado, a las personas que hicieron algo en nuestra contra. Esa es la clase de amor que Jesús está buscando, que no guardemos resentimiento, sino que amemos aún a las personas que hoy
tienen algo en nuestra contra, a las personas que hoy siguen calumniándonos, a las personas que hoy puedan hacer algo en contra nuestra. Es más, yo siento que a veces ni siquiera cuando nos creamos enemigos, ni siquiera esa gente sabe que es nuestro enemigo, pero nosotros mismos nos hacemos enemigos tal vez por celos, tal vez por rivalidad. Tal vez tú te has hecho un enemigo de alguien que tú hubieras querido el puesto en el trabajo que él tiene, alguien que tú hubieras querido tener hoy el reconocimiento que esa persona tiene, y en medio de ti tal vez nunca lo has golpeado, nunca lo has insultado, pero es como que hay un resentimiento en ti por esa persona. Jesús está mostrando todo eso. Es parte de un corazón que está lleno de pecado. Los fariseos creían que eran justos porque no mataban, no adulteraban, pero Jesús les estaba diciendo, pero mira más profundo. No mires el acto externo, mira tu corazón. ¿Cuánto resentimiento hay? ¿Cuántas personas has insultado? ¿Cuántos pensamientos de perversión sexual has tenido? Jesús está diciendo, si vas más profundo, te darás cuenta que tal vez el pecado externo es solamente la punta del iceberg, pero debajo de esa punta hay algo que es todavía peor. Tu corazón está todavía mucho peor que aquello que se refleja únicamente externamente. Y Jesús termina diciendo aquí, dice, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. O sea, Jesús dijo, no he venido a quitar la ley, sino a darle cumplimiento, y cualquiera que infrinja uno de estos mandamientos, no nada más externamente, sino con el corazón, no entrará en el reino de los cielos. Jesús dijo, la justicia de los fariseos, la justicia de que por mi devoción religiosa yo tengo acceso al favor de Dios, Jesús dijo, eso tampoco es suficiente, porque si ves tu corazón, te darás cuenta que está lleno de pecado. Jesús dijo al final, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. El estándar de justicia que Dios quiere para nosotros y que Cristo enseñó aquí es la perfección de Dios. O sea, Jesús estaba diciendo, solo podrán alcanzar el reino de los cielos aquellos que lleguen al estándar de la perfección y la santidad de Dios. El estándar de santidad, el estándar de perfección, el estándar de justicia no es ningún hombre, no es el mayor esfuerzo. El estándar de justicia que Cristo estaba buscando es el estándar de la santidad de Dios. El Padre es nuestro modelo. Y en ese punto, yo estoy seguro que la gente estaba diciendo, esto parece algo imposible. ¿Quién podrá salvarse entonces? Hay otro pasaje en la Biblia en los que los discípulos le dicen a Jesús, Señor, pero entonces, ¿quién podrá salvarse? Nadie puede. Y Jesús le dice, en efecto, esto es imposible para el hombre, pero para Dios todo es posible. Al decirle a Jesús el estándar que debemos buscar es la perfección del Padre, él les estaba diciendo los laxos. Recuerda que el laxo decía, bueno, yo sé que no soy perfecto, pero en el fondo soy una buena persona, no le hago mal a nadie. Pero Jesús les estaba diciendo con esto, en el fondo eres peor persona de lo que se ve en el exterior. El fariseo, el religioso decía, yo soy buena persona, me esfuerzo, busco a Dios todos los días, oro, leo mi palabra. Pero Jesús le estaba diciendo, te crees bueno por tus esfuerzos religiosos, pero ve tu corazón, nada de eso es suficiente para ocultar todo el pecado que aún está en tu corazón. Jesús por eso muchas veces llamaba a los fariseos sepulcros blanqueados. Por fuera te quieres ver muy blanco, pero por dentro estás lleno de muerte, estás lleno de putrefacción. Jesús estaba diciendo, somos más pecadores de lo que creemos, porque nuestro estándar que debemos buscar es la perfección y la justicia de Dios. Solamente entrará al reino de los cielos, solamente entrará en la salvación aquel que alcance el estándar de la justicia de Dios, de la justicia del Padre. Si en este momento tú estás pensando, ¿eso es imposible? Déjame decirte que ya estás un paso más cerca del reino de Dios. Porque, ¿sabes? Quiero que recordemos bien rápido cómo comenzó Jesús todo el Sermón del Monte. Jesús empezó diciendo, bienaventurados o dichosos los que son pobres en espíritu. Es decir, aquellos que reconocen que su condición espiritual está
completamente lejos de Dios y que por ellos mismos no pueden y que necesitan que Dios traiga una intervención divina sobre sus vidas. Esa es la gente que dijo, de ellos es el reino de los cielos. Por lo tanto, Cristo quería a través de todo esto mostrarles a los fariseos, mostrarles a los legalistas y mostrarles también a los laxos que su condición espiritual estaba completamente perdida, que por más que se esforzaran, jamás su estándar de justicia sería suficiente para ganarse el reino de los cielos. Él quería llevarlos al punto que dijeran, no puedo, o sea, es imposible, no puedo. Porque solamente cuando llegamos hasta ese punto es cuando la pobreza en espíritu empieza a cobrar vida en nosotros, y es cuando estamos dando entonces nuestros primeros pasos para acercarnos al reino de los cielos. El propósito de la ley jamás fue que tú por medio del cumplimiento de ella pudieras acercarte a Dios, porque más bien el propósito de la ley es mostrarnos qué tan lejos estamos de Dios, qué tanto necesitamos de Dios. Todo esto que Jesús nos empezó a mostrar del estado de nuestro corazón era para mostrarnos que si vemos a fondo, no estamos tan cerca de Dios como queremos por nuestros actos, más bien estamos muy lejos de Dios. Él quiere que tú digas, estoy completamente perdido sin Dios. Pero sabes, en medio de todo hay una buena noticia. Y esa buena noticia es lo que Jesús dijo al principio. No piensen que he venido a anular la ley, sino que he venido a darle cumplimiento. Y esto darle cumplimiento es más profundo de lo que podemos creer. Quiero que puedas decir conmigo, Jesús es el cumplimiento de la ley. Dile al que está junto, Jesús es el cumplimiento de la ley. Mira, esto es más allá de solamente decir Jesús. O sea, Jesús no dijo, vine a cumplir la ley. No, Jesús dijo, vine a darle cumplimiento a la ley. En otras palabras, vine a completar, a hacer completa la ley. Y quiero ya finalizar rápidamente diciéndote por qué esto, que Jesús sea el cumplimiento de la ley, es la buena noticia que hoy necesitas. Si ya te diste cuenta que tu corazón está más alejado de Dios de lo que creías, hoy la buena noticia es que Jesús es el cumplimiento de la ley. Jesús cumplió la ley y te quiero compartir rápido 4 formas en las cuales Jesús es el cumplimiento de la ley. Número 1, Jesús es el cumplimiento de la ley porque Él cumplió completamente toda la ley, tanto externamente como dentro de su corazón. Jesús es el cumplimiento de la ley porque Él cumplió la ley. Lo que nosotros no podemos hacer, Él sí lo hizo. Pero también Jesús es el cumplimiento de la ley porque Él es el cumplimiento de todas las promesas que están escritas en la ley. Todo el Antiguo Testamento, todas las promesas que apuntaban hacia algo, el cumplimiento se da en Jesús. Y quiero leerte bien rápidamente lo que dice Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 33 dice, es una promesa de la ley, una promesa del antiguo pacto que dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Mira, hubo una promesa que dijo, va a llegar un punto en el que Dios ya no pondrá sus leyes en tablas escritas, sino que pondrá sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esa promesa y muchas más promesas que están en todo el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. Jesús vino y Él nos muestra en el Sermón del Monte, tu corazón está lleno de pecado y más alejado de Dios de lo que crees. Por lo tanto, la única forma en la que puedas vencer todo este pecado no es esforzándote más. Lo que necesitas es un nuevo corazón. Y en Cristo se cumple la promesa de que si hoy te acercas a Él y reconoces yo no puedo, lo que Él te ofrece es, te voy a dar un nuevo corazón, te voy a dar una nueva mente, en las cuales la ley ya no va a estar escrita en papel, la ley no va a estar escrita en piedra para que tú intentes, sino que va a estar dentro de tu corazón, va a estar dentro de tu mente, de tal manera que la nueva naturaleza que Dios te ofrece y te regala es que sea un corazón lleno de Él, capaz de hacer la voluntad de Dios,
Cristo es el cumplimiento de las promesas de traer un cambio de corazón en nuestras vidas. Pero también Jesús es el cumplimiento de la ley. Porque todo el castigo de la ley se cumplió en Jesús. Todo el castigo de la ley se cumple en Cristo Jesús. Quiero leer rápidamente lo que dice 2 de Corintios 5, versículo 21, que dice aquí: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Sabes? ¿Recuerdas que el único estándar por el medio del cual podemos acceder al reino de los cielos es que tengamos la justicia de Dios? Pero mira la buena noticia. Dice aquí: el que no cometió pecado alguno, el que sí cumplió la ley, por nosotros Dios lo trató como pecador, es decir, recibió el castigo de la ley para que en él recibiéramos la justicia de Dios. El sacrificio de Cristo es válido únicamente porque Él sí cumplió toda la ley. Cualquier otra persona que se hubiera sacrificado por nosotros no servía de nada porque era pecador. Y entonces la muerte era lo que Él se merecía, pero Cristo no merecía la muerte. Cristo merecía justicia. Y cuando Él muere, todos los castigos que estaban en el Antiguo Testamento, a veces si lees el Antiguo Testamento y te parece duro, ¿sabes por qué es duro? Es porque Dios quería mostrar en esos pasajes toda la dureza y todo el castigo que iba a caer sobre Cristo. Sobre Cristo en la cruz cayeron todas las maldiciones, todas las enfermedades, todas las maldiciones que el Antiguo Testamento hablaba acerca del pecado, sobre Cristo cayeron en la cruz. Para que hoy, a través de Él, en vez de recibir maldición, podamos recibir la justicia de Dios. La única forma de poder recibir la justicia de Dios no es a través de nuestros esfuerzos, es a través del sacrificio de Cristo. Pero Cristo también es el cumplimiento de la ley, porque a través de Cristo se logró lo que la ley no pudo lograr. Voy a terminar hoy leyendo lo que dice Romanos 8:1. Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de muerte. Y en efecto, la ley, el esforzarnos por querer ser buenas personas, jamás pudo liberarnos, porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Pero Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Y así condenó Dios al pecado de la naturaleza humana, a fin de que todas las demandas de la ley se cumplieran en nosotros por lo que Cristo hizo, para que ya no vivamos más por la naturaleza pecaminosa, sino por el Espíritu. Cristo dijo: la única justicia que te puede llevar al reino de los cielos es que la misma justicia que está en Dios esté en ti. El estándar de justicia de Dios está en ti. Es imposible para nosotros. Pero si hoy, en vez de acercarnos a Dios y decirle: Señor, mira todo lo que me he esforzado, mira lo bueno que soy, mira cómo ayudo a los necesitados, mira cuánto oro y dame tu favor, responde mis oraciones porque ve cuánto me esfuerzo. Si en vez de todo eso llegamos hoy con Él y decimos: Señor, yo reconozco que sin ti, qué perdido estoy, qué lejos estoy de tus estándares de justicia. En ese reconocimiento, Jesús dice que por su sacrificio, Él nos da la justicia de Dios. Otra versión dice: nos convertimos en la justicia de Dios. Si tú hoy reconoces qué tan lejos estás del Señor, con humildad, con transparencia, dices: yo sé, tal vez no he matado, pero insulto a las personas, trato mal a mi esposa, trato mal a mi esposo en ocasiones. Me enoja cuando un policía o una autoridad viene y me da una indicación. Me enojo con aquel que tiene lo que yo no tengo. Tengo resentimiento, rivalidad, celos. Si te acercas a Dios y dices: Señor, yo sé que por más que me esfuerce no puedo ganarme tu favor. La justicia de Dios que está en Cristo Jesús en ese momento es impartida a tu vida. Y no solamente eso, sino que la palabra también dice que en ese momento Cristo quita tu corazón de pecado
y trae un nuevo corazón de santidad. Quita tu mente de pecado y trae una nueva mente de santidad. Y no nada más eso, sino que también Cristo, al cumplir la ley, nos trae su Espíritu Santo para que con una relación con Él podamos vivir completamente en santidad, de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó. No sé cómo ha estado tu vida, no sé con cuántos pecados sientes que te esfuerzas y como que no sales de ellos. No necesitas más esfuerzo, necesitas un nuevo corazón. Necesitas encontrarte con Cristo, aquel que nos salva y aquel que nos transforma. Pero todo comienza reconociendo que nada de lo que hagas con tus esfuerzos religiosos devocionales se puede ganar el más mínimo del favor de Dios. Solo a través de Cristo podemos agradar a Dios. Solo a través de Cristo podemos recibir el favor de Dios. Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas que estaban en la palabra. Nosotros no podemos ganarlas. Cristo las ganó y hoy Él te las está ofreciendo cuando reconoces que lo necesitas a Él. Cierra tus ojos ahí. Padre, gracias. Señor, gracias Dios por cada persona que está hoy. Cristo, tú nos enseñas y nos confrontas con nuestro pecado. Perdónanos, Señor, si a veces hemos dicho y hemos creído que tú estás conforme con nuestro mayor esfuerzo, que tú estás conforme con simplemente decir que somos buenas personas aunque somos imperfectos. Hoy reconocemos que lo que tú quieres, Señor Jesús, es que podamos vivir en ese mismo carácter que Cristo vivió. Pero Padre, también reconocemos, Señor, que no nos has dejado solo en medio de eso, sino que tú nos has dado todo lo que necesitamos para vivir de acuerdo a ese carácter, Padre. Por eso hoy vengo delante de ti, no mostrándome con una imagen de autojusticia, sino presentándome, Señor, con todas mis debilidades, presentándome, Señor, con todos mis pecados, presentándome, Padre, reconociendo, Dios, que aunque tal vez externamente podría parecer una buena persona, en el fondo soy peor, Señor, de lo que creen. En el fondo soy peor, Padre, de lo que yo mismo creo que soy. Perdona tantos pensamientos y tantas intenciones del corazón que están tan alejadas de ti. Hoy reconozco que te necesito, Señor. Y yo te pido, Jesús, y cada uno ahí en su casa puede decir, yo te pido, Jesús, como dice tu palabra, que la justicia de Dios sea impartida a mi vida, para que yo pueda vivir, y pon en mí ese corazón nuevo. Quita este corazón, Padre, duro, quita este corazón pecador y pon en mí ese corazón el cual trae inscritas tus leyes dentro de él. Padre, pon en mí la mente que piensa como Cristo, porque queremos caminar como Él, Señor. Padre, hoy yo oro, Dios, por todas las personas que están escuchando este mensaje, que han permitido que el pecado que está en sus vidas ellos lo vean como algo ligero. Padre, yo oro que hoy puedan ser confrontados por tu palabra y que deseen, Señor, salir de esa condición. Pero yo oro, Padre, que ellos puedan encontrarse contigo, porque yo sé que en nuestras fuerzas no podemos, Dios. Y también oro, Señor Jesús, por todos aquellos que con un buen corazón, con una buena intención, han intentado vencer el pecado, pero el pecado los ha consumido. Yo te pido que el Espíritu Santo se pueda volver más fuerte en ellos, para que puedan vencer la tentación, para que puedan ser santificados. Padre, ayúdanos a ser más como tú. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. En el nombre de Jesús. Yo quiero darte la buena noticia. Es imposible para el hombre vivir de acuerdo a lo que Jesús enseña. Todo el sermón del monte es imposible para nosotros, pero para Dios es posible. Y si permites que Dios entre a tu corazón, Él te va a ayudar a que todo eso sea posible por medio de una relación con Él. Yo te invito a que más que depender de ti mismo, puedas aprender hoy a depender más del Espíritu Santo y de Cristo que está en ti. Un saludo a todas las familias, los amamos y quiero que estén pendientes porque esta semana vamos a estar dando muchos anuncios, muchas notificaciones, así que estén pendientes de todo lo que estamos haciendo como iglesia. Dios nos está llevando cada vez a algo mayor y Dios quiere también cumplir todos sus propósitos en ti, así que estemos conectados y estemos preparados para todo lo que viene. Los bendecimos, los amamos y esperamos vernos pronto.